de muchas más maneras. Ojalá pronto nos podamos encontrar de manera presencial. Entonces, muchas gracias, Nata, y pues ahí súper dispuestos a aprender mucho de Juan Carlos hoy. No, gracias a ti, Alexandra, por el saludo. Y sí, creo que la invitación desde Hans Seidel Stiftung y desde Civics Colombia es a que aprovechen un montón estos contenidos, estas metodologías, todas estas ideas de valor que traen los expertos. Y me voy a tomar un minutito para responderle a Juan Esteban que nos pregunta cómo se puede asistir presencialmente en Bogotá. Bueno, justamente estas sesiones de Politic Jóvenes en Conexión pasaron ya por un proceso de convocatoria, de selección y beca de 40 jóvenes que están participando en estas sesiones. Ya han sido seleccionados y con ellos y con ellas es con quienes estamos pasando por este proceso. Sin embargo, te invitamos a dos cosas. Uno, a seguirte conectando a estas sesiones virtuales que son súper poderosas y también interactivas, como veremos ahora con Juan Carlos. Y dos, pues estar muy, muy pendiente de la información tanto de Hanside del Stifton como de Civics Colombia, donde estamos siempre hablando de los programas que estamos movilizando para jóvenes líderes. Y bueno, sin más, ahora sí llega el momento de cerrar la encuesta y dejar de compartir pantalla para escuchar a Juan Carlos. Juan Carlos, en la convocatoria que teníamos de la sesión de hoy, le habíamos contado ya a los jóvenes quiénes eras, quién eres. Sé que varios están muy emocionados por escucharte, que otros ya te han escuchado. Y quiero darte la palabra a ti para que en tus palabras nos digas quién eres, qué es eso que te gusta, qué te mueve, qué haces. Y bueno, entregarte por completo la palabra para escucharte en esta sesión de hoy. Bienvenido. Gracias, Nata. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. De verdad que Civics es un espacio increíble para participar, tanto en mi rol como en el de ustedes. También tuve la oportunidad de participar en el Leader Up del año pasado, un espacio maravilloso. Llevo varios años siguiendo toda la labor de Civics y me parece muy importante lo que hacen, además que conectamos con un propósito y es apostarle a la educación política. Yo soy Juan Carlos Bolívar, tengo 23 años, soy consultor político, analista, columnista en Noticias RCN. Ahorita estoy también en un proyecto de una, se me cambió aquí el modo de la pantalla y me desconcentré, de un programa que se llama Politiqueando y justamente tiene este fin, algo de que entre jóvenes hablemos de la política, no como algo que se va a imponer, sino como algo que debemos entender y hacerle entender a la gente. Porque personalmente no creo que la política sea algo que la gente está obligada o debe estar obligada a conocer y saber. No, la política tiene todos los componentes para alejar a las personas, todos. Pero nosotros también desde el conocimiento debemos entender todos esos conocimientos, cómo los podemos poner a disposición de la ciudadanía, de nosotros como jóvenes, y decir, bueno, en medio de todo lo que es la política hay cosas buenas y es un marco en el que se pueden hacer cosas muy, muy buenas. Entonces, bueno, para comenzar, yo creo que voy a compartir pantalla porque parte de la presentación también era como presentarme, no empezar de una vez con todo el tema denso de comunicación política. Entonces, me confirman, por favor, apenas estén viendo mi pantalla. Ahí la estamos viendo. ¿Están viendo la pantalla? Súper. Bueno, eso, otra cosa. Le contaba a Nata ahorita que nos conectamos, que desde pandemia creo que no tenía una reunión por Zoom. O sea, todo era Google Meet o otras vainas, pero hace rato no estaba en Zoom y pues en esta plataforma me parece chévere que la mayoría de personas podamos tener las cámaras encendidas. Pues digamos que el espacio virtual siempre es complejo, así que invitados todos quienes puedan encender sus cámaras, eh, maravilloso, para que podamos interactuar mucho mejor, porque esto no quiero que sea un monólogo mío, sino una conversación entre todos nosotros y por supuesto que al final ustedes puedan participar. Entonces, arranquemos. Como bien lo saben, la conferencia se llama Jóvenes Políticamente Cracks. Esto va a ser una conferencia dividida en tres partes, pero empecemos por una pregunta que pues nos tiene acá reunidos hoy. Creo que no cambió mi pantalla, ¿cierto? No ha cambiado, ya cambió.
Listo. Entonces, la pregunta es, y para que empecemos a charlarlo entre todos, ¿por qué la política? ¿Por qué estamos aquí reunidos nosotros un jueves con cara de jueves, pudiendo estar haciendo otra cosa? ¿Sí? Por lo menos acá en Bogotá está soleado, está chévere, ¿por qué estamos acá metidos en un Zoom hablando de política? Entonces, voy a arrancar yo contándoles un poco de cuál ha sido ese camino que yo he llevado en la política para llegar hasta este punto y quiero que ustedes también tengan pues esa oportunidad de excontarnos de por qué están en este espacio, por qué les interesa la política y bueno, arranco. Entonces, la política, bueno, yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales. De por sí, ahí ya se nota que tengo un sesgo fuerte por el asunto político. Yo inicié mi carrera efectivamente porque sí me ha despertado mucho interés la política. Sí, yo decía que me gustaba la política. Entonces, al punto que recuerdo perfectamente que en una clase de instituciones políticas, creo que en segundo semestre tal vez, eh, uno de los profesores preguntó que usted por qué estaba estudiando esto, a qué se quería dedicar. Yo me acuerdo perfectamente que le respondí que yo quería ser alcalde de Bogotá, con un convencimiento tremendo. Aparte, creo que coincidía un poco en ese 2019, cuando eran las elecciones a la alcaldía. Entonces, bueno, ahí me metí. Pues evidentemente he estado en varias campañas como apoyando. Nunca he militado en un partido, pero sí siempre he estado atento a los procesos políticos. Eh, y entonces me interesaba mucho la política electoral, pero pasaron esas elecciones del 2019 y después las del 2022. ¿Y qué pasó? Me desencanté de la política, por muchas razones. Porque vi ese lado no tan chévere de la política, que es el que yo creo que la mayoría de personas conocemos, corrupción y todo lo que eso sigue. Y una cosa que yo creo que me impactó más, y es que en las elecciones legislativas del 2022, muchas personas que yo seguía y que consideraba los mejores congresistas, que no era por opinión mía, sino que literalmente estaban rankeados como los mejores congresistas, todos se quemaron. Y eso fue algo un poco choqueante para mí, alguien que tenía de alguna forma idealizada la política, porque se están quemando los mejores, si se puede decir así. Y ahí fue cuando me metí a entender que detrás de la política hay algo mucho más grande, ¿sí? Que es como todo ese lobby que hay detrás, donde está la comunicación política, el marketing, el relacionamiento, y cómo se empieza a posicionar uno en este entorno político, ¿sí? Mediático y digital hoy en día. Así fue como dije, ok, una cosa que podría hacer es, listo, me voy a lanzar a la política. Otra cosa es, voy a hacer que mejores personas no se quemen en política. Ese fue un propósito que yo me puse. Entonces, dentro de la política, nunca he querido ser simplemente una persona que tiene un propósito personal, sino que va más conjunto, ¿sí? Un propósito que trasciende y que quiere aportarle algo de alguna manera a la sociedad, en este caso desde la comunicación política. Entonces, ¿por qué por la política? Porque creo que es un entorno que hay que seguir trabajando. A pesar de que el panorama sea muy oscuro casi todo el tiempo, casi todas las semanas, la política tiene cosas muy buenas, tiene personas muy pilas que merecen tener ese liderazgo más visible, que merecen ser esa voz que pueda unir al país, que el país no esté que no gira en torno a dos caudillos, como pasa hoy en día, sino que hay muchas cosas que se pueden visibilizar de una mejor manera y la comunicación política es ese vehículo que nos puede ayudar a hacer las cosas mejor. Entonces, a eso me he dedicado, por eso he sido consultor de campañas, gobiernos durante todo el año pasado y bueno. En toda esta experiencia he tenido la oportunidad de conocer muchos jóvenes muy pilos y estoy seguro que los espacios así como Politic, como Liderazgo y demás, eh, deben seguir fortaleciendo este aspecto. Entonces quiero que algunos de ustedes levanten la mano, abran su micrófono y nos cuenten por qué la política, por qué están metidos en esto. Gabriela, si puedes encender tu cámara, genial, Bueno, y cuéntanos. listo, ya miro si la puedo encender. Por ahora, buenas tardes. Te quería también saludar a todos los demás también presentes. Muchas gracias hoy por tu participación y para responder a la pregunta que nos haces,
digamos que yo tengo varios motivos. La carrera que también elegí estudiar tiene que ver mucho con ese llamado que sentía a involucrarme y saber un poco más de qué era la política. Pero resumiría como todo mi interés en política en dos cosas. Y la primera es que la evidente razón que hay que todo lo político nos afecta a todos, sepamos o no sepamos sobre política, estemos o no estemos enterados, seamos políticos o no, nos afecta todo lo que pasa en la política. Y la segunda, porque creo firmemente en que para ser una sociedad, para ser un país mejor, hace falta, es como está esa necesidad de que todos seamos un poquito más políticos y no como el personaje político que siempre nos lo hemos pintado, no, que realmente movilicemos lo que nos gusta, nuestros intereses, lo que nos preocupa, lo que hacemos como profesionales, en torno también a lo que es colectivo, a lo que es público. Entonces ya, esos serían como mi respuesta. Que vamos a hablar más adelante porque efectivamente todo es político. Darío, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas tardes, un placer conocerte. Saludos desde Valledupar y a todos los presentes. Bueno, ¿por qué política? Bueno, yo tengo 19 años de edad, desde los 15 años me metí en este mundo de lo social, de lo público, más que todo digamos, guiado porque es que siempre se me ha dado, digamos, eso de liderazgo, de ayudar a las personas, de poder, digamos, guiarlos hacia una solución. Siempre me he considerado, bueno, se me ha considerado que soy una persona muy asertiva, resuelvo los problemas, pues, de una manera diferente. ¿Y que cómo así que diferente? Pues que yo creo que, pues, no se resuelven los problemas en una sola persona, sino que entre todos, como comunidad, sí, podemos construir las soluciones para resolver nuestras problemáticas que nos afectan, ¿sí? Entonces, como que siempre es importante tener eso. Bueno, yo estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, también estudio Economía en la Universidad Popular del Cesar, soy egresado del Colegio Nacional La Operena, el mejor colegio público de la región Caribe, en la que fui personero estudiantil, fui en 2021 fui candidato a los consejos municipales de juventud, cabeza de lista. Hoy nuevamente soy candidato, candidato a los consejos municipales de juventud, no cabeza de lista, porque pues la idea es apoyar los procesos y esos jóvenes que pues vienen iniciando en todo esto, la idea es pues apoyarlos y ayudarlos, pero hoy no en día por un partido político, sino por una lista independiente, ¿sí? Eh, de hecho, también política, porque es que, bueno, yo tuve, siempre hacíamos debates en la universidad que estudio ciencia política, y un día una compañera me dijo, qué risa, estudia ciencia política para ser político, y yo, pues, le dije, no es para ser político ni para hacer política, es para hacer política de verdad, porque lastimosamente vivimos en un país donde, pues, la política, ese significado de política está manchado por, por cosas siniestras por debajo de ella. Por ejemplo, me pasó algo muy feo en, en las elecciones de 2021 cuando hacía campaña, porque entregamos volantes a las personas en la desierto y la gente mayor me decía, qué tristeza, tan niño y ya pero también se estudia política para entonces demostrar a las personas que la política no es porquería, sino que pues aquí en Colombia se ha estado mañando de unas cosas muy malucas, en acciones clientelistas y politiqueras, que es una cosa muy distinta, pero la política es algo muy bonito, ¿sí? Gracias a la política hay comercio, gracias a la política hay subsidio, gracias a las políticas hay programas sociales, la política nos permite resolver nuestras problemáticas sociales a través de mecanismos como las políticas públicas, ¿sí? Entonces, por eso política. De hecho, ayer estaba ya para finalizar, estaba en un seminario de políticas públicas, gobernanza democrática y desarrollo económico con el docente Diego Fernando en la ESA, y él nos decía que bueno, yo siempre creo, tengo una idea y es de llegar a un mecanismo de representación política y demostrar a la gente que la política no es politiquería. Mucha gente me lo ha dicho, no, pero eso es una utopía. Pero el profesor nos decía, las utopías dejan de ser utopías cuando empezamos a pensar en ellas. Entonces, claro que como juventud debemos de pensar en política, en cómo hacer política y obviamente encontrar los mecanismos constitucionales y de derecho que tenemos como juventud para empezar a hacer política de verdad que beneficie a las comunidades. Muchas gracias, Juan.
a ti, Darío. Y ahí das en un punto, que es el siguiente slide, pero antes de llegar a eso, este tema de por qué la política, ustedes lo ven como una pregunta que uno simplemente se hace al inicio o que es algo permanente. Pues por temas de tiempo voy a responder lo mismo a la pregunta. Y es, yo creo que esta pregunta de por qué la política es algo que nos debemos preguntar constantemente, todo el tiempo, de ser posible, porque pues, la política es muy dinámica y satanizado en política es el hecho de cambiar de opinión. Y creo que la política es un proceso constante en el que vamos evolucionando y vamos entendiéndola de diferentes formas. Y esto, ¿por qué lo digo? Quiero que en este momento hablemos de decepciones. Yo me terminé metido en todo este mundo de la consultoría política, luego de altas decepciones en política electoral, en pues, las dinámicas que se presentan en esto, y yo dije, no, o sea, esto no, la política no puede ser así, o sea, debemos poder hacer algo que esta vaina mejore. Y entonces, ahora quiero preguntarles, ¿ustedes ya han tenido una decepción en política? Si alguien se atreve a decir, sí, voté por tal persona y qué decepción, o hice tal cosa y me decepcioné completamente de lo que iba a pasar, quiero que empecemos por ese lado. ¿Quién se anima? Y acá les doy unos ejemplos, no políticos, pero bueno, de decepciones. El que sí me tomó muy personal es la selección Colombia en la Copa América del año pasado. Esa sí es una decepción muy, muy personal. Diego Guaqueta, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, voy aquí saliendo de mi trabajo hacia la casa, entonces voy en Transmilenio, pero igual voy a prender la Ah, cámara. tranquilo. Antes, gracias. Y no, pues realmente creo que algo que sí me tiene como, y se lo compartió con algunos de los compañeros que he podido tener el espacio presencial en el hecho de conexión, es, yo milité por mucho tiempo en varios partidos, en varios movimientos estudiantiles. De hecho, desde el 2016 que entré al externado, lideré desde allá el movimiento estudiantil, pero hubo temas complejos al interior de los partidos que me hicieron replantear, incluso alejarme en ocasiones sobre la participación política, sobre todo porque no eran congruentes con muchas y coherentes con muchos de los pensamientos que tenían. De hecho, muchas de esas decepciones, que no fue tanto como una decepción de haber votado por alguien y que algo se haya hecho, sino al interior del partido, cómo se tomaban las decisiones, como temas importantes como situaciones de acoso, digamos que no iban como más allá, sino que se quedaban como con cosas muy banales para no poder generar como temas de incidencia. Entonces, eso realmente de cómo se maneja históricamente muchos temas, no solamente en los partidos políticos, sino también en muchos movimientos sociales, me hizo decepcionarme y me hizo alejarme, de hecho, en tiempo importante como del sentir político y del hacer político, y es realmente hasta ahorita con Politic y con Civics que volví a replantearme que se puede de alguna forma eh, a- como volver a incidir en política. Entonces, digamos que esas son un poco las excepciones que he tenido como alrededor de la política. Gracias, Diego. Y efectivamente, o sea, yo creo que ahí está en el punto de muchas cosas, tanto de la dinámica con candidatos, pero con partidos también es algo muy complejo. Por sí, el manejo de una institución es complicada, de una institución política es mucho más complicada y efectivamente ahí se presentan muchas decepciones. Y en medio de eso, pues tomamos decisiones, o nos salimos de esto o hacemos algo. Entonces, a partir de eso, yo creo que empecemos a pensar de qué vamos a hablar en esta conferencia, porque realmente las decepciones en política, yo creo que es de esas pocas certezas que da la política. Si algo estoy seguro es que la política nos va a decepcionar y nos seguirá decepcionando con el pasar del tiempo porque es su naturaleza. O sea, la política, hace poco lo decía, es más trágica que correspondida. Y en ese orden de ideas tenemos que entender que es compleja. Cuando yo me decepcioné por primera vez de la política, eh, yo dije, odio la política, odio esta vaina. Y al punto que pensé en no seguir, ¿sí? Pero, como que yo decía,
no seguir, es simplemente saltar esa responsabilidad ciudadana que tenemos intrínsecamente, ¿sí? No por mí, sino porque uno debe tener un sentido de conciencia como ciudadano. Y a mí me ganó, dijo, bueno, no me gusta la política, pero tengo este sentido de conciencia. ¿Qué hago? Pues resulta, yo porque estoy metido en esto, si digo que no me gusta la política. Digo, ok, no me gusta, pero me interesa y quiero participar en ella. Esa es la diferencia que yo hago. Si a mí me preguntan, ¿a usted le gusta la política? Yo les voy a responder siempre que no me gusta. Yo les voy a responder que me interesa. ¿Por qué? Porque para que me guste, pues por mi experiencia propia, eh, es difícil afirmarlo de esa manera. Pero, por otra parte, sé que se pueden hacer cosas. Entonces, me interesa lo que se puede hacer, como esa visión un poco más posibilista de la política. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Jóvenes políticamente cracks. Politic, como es el nombre coincidencialmente de este gran espacio que brinda Civics y la Fundación Hans Seidel, eh, la Realpolitik. Hablemos de esto. ¿Por qué es importante esto y por qué este concepto creo que siempre ha sido un marco importante al que debe llegar la política desde su entendimiento? O sea, ¿cómo la debemos entender? ¿Para qué? Para contrarrestar un poco esas decepciones que se presentan en el camino de la política. Y también porque esto importa en el desarrollo de la comunicación política. Mente, pues, para que ese conocimiento que tenemos de la política lo traslademos a pensar estratégicamente la política desde nuestro rol, ciudadano, político participativo, juvenil, desde donde estemos, regional, local, ¿sí? Ese es el enfoque que le debemos dar. Y crack, entonces, ¿qué significa? Espérenme acá un momento. ¿Qué significa ser un crack en política? Entonces, esos son los tres puntos. Y, por supuesto, vamos a arrancar con el primero, con política. ¿Para qué? Para entender la movida real de la política. Acá. Entonces les hago la primera pregunta. Bueno, una de las tantas que haré. Acá. ¿Y si la política no fuera como te la enseñaron? ¿A qué me refiero con esto? Frases de cajón que salen en política. La política es para servir. Comunicar es contar la verdad. El pueblo elige. Eso suena genial, ¿no? Yo creo que por eso tenemos tanta esperanza siempre con la política y con lo que se puede hacer acá. Pero ¿qué tal si contrastamos esas afirmaciones con las siguientes? La política es para tener poder y saber usarlo. Comunicar es mover emociones, percepciones y votos. Y quien controla la conversación, controla la elección. ¿Sí? Esta es una perspectiva un poco más cruda de la política y pues al final de eso se trata la realpolitik. Y acá voy a hablarles un poco de nuestro queridísimo amigo que no pierde vigencia, Maquiavelo. Sí, que muy resumidamente, entre su visión de la política, lo decía él, lo decía eh, Otto, sí, Otto von Bismarck, que lo practicó incluso en su ejercicio político, que la política es un ejercicio de poder. Y aquí no gana quien tenga la razón ni quien tenga la moral, sino quien entienda las reglas de juego. Entonces, esta parte suena, pues suena mucho más densa, sobre todo en un espacio juvenil, pero entonces vamos aterrizando cada cosa. ¿Cómo entender esas reglas de juego? Acá, un comparativo en un círculo que me gusta hacer. Este personaje nos decía que la razón y la moral siempre se van a estrellar. Y cuando la política es racional, se vuelve inmoral y cuando es moral deja de ser racional, ¿sí? Y cuando la razón y la moral se encuentran, pasan cosas como lo que pasa con Frisbee en España. Tal vez los españoles tenían las razones para decir, tenemos derecho a usar la marca, pero moralmente se estaban robando completamente una identidad hacia parte de un empresariado de Colombia. Y en la mitad de todo este bololo quedamos nosotros, los ciudadanos, los jóvenes, las personas que participamos en política, incluso los que no, porque sabemos que hasta quien no participa en política, la política lo termina permeando de alguna forma. Entonces, si las cosas son así, si no se trata ni de la razón ni de la moral, ¿cómo carajos tenemos que ver la política? Acá entonces expliquemos un poco el tema de la moral. La moral termina siendo una eterna contradicción. ¿Por qué? Porque si haces política únicamente desde la moral, puede pasar eso, que te vuelves cínico, oportunista, dejas de ser propositivo, pero por el contrario, si haces política solo desde la ética, puedes ser marginal y caer en la trampa de la superioridad moral. ¿Cómo conocemos a este personaje?
y quienes no. El famoso Dibu Martínez, los pretenciosos suelen caer mal. Sí, entonces la moral es compleja en la política y antes de darte la palabra, Nicolás, quisiera terminar esta parte de moral con esto. Si bien no se debe moralizar la política, que es algo muy necesario, no se debe politizar la moral. Moralizar la política es toda política con ciertos principios, con respeto, no cayendo en la corrupción, ¿sí? Haciendo un camino decente dentro de esto. Pero politizar la moral es cuando ya otras personas salen a decir, no, pues es que sucede que yo soy el mejor candidato porque yo sí soy decente. Yo no, sí. No, eso simplemente es algo intrínseco. Y ahí, cuando eso pasa, se vuelve irrelevante politizar la moral. Entonces, Nicolás y Alejandra, Hola Juan Carlos, hola equipo de Politics, compañeros, ¿cómo están? ¿cómo Bueno, vas? bien, bien, todo muy bien. Pues primero, no sé si quizás, bueno, la idea de Maquiavelo siempre fue el tema de que la persona que es política no debe ser moral, solamente debe ser elegida por el pueblo. Entonces, por ende, de pronto no es la política la que no debemos moralizar, porque si nos vamos por la parte filosófica, Platón siempre pretendía que una persona que fuera político debía ser íntegro, debería ser una persona virtuosa. Quizás lo que no deberíamos de cierta forma moralizar es la democracia, porque ahí sí iría mucho con el discurso de Maquiavelo. Y ya hay, digamos, según principios universales por Kant, que quizás la filosofía, bueno, está muy metida con la parte política. Y está la ética del deber kantiana, ¿no? Que es buscar que se cumpla lo correcto al deber ser moral. O sea, siento que la política no es la que, o sea, la política debería ser moral. Lo que no está moral es, lo que no debe ser moral es la democracia. Ok. Es un buen aporte y tiene que ver. El tema es que hablarlo cerrado a la democracia, pues bueno, estamos en el marco de un sistema democrático, pero pasa eso, que es un sistema. Y pues como sistema, pues de ahí entran muchas más variables a, a calificar, pero sí estoy de acuerdo con tu postura. Alejandra, ¿sigues? ¿Cómo vas? Hola, Politic. Hola, Juan. Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Solamente quería hacer precisión en algo muy puntual que estaba mencionando Aleja en los comentarios respecto a la necesidad de hablar sobre el papel o el rol de la mujer en la política, digamos, como para que nos expliques desde tu perspectiva, desde tu trayectoria. Y esto en razón, hay un dato que me gusta darlo desde que alguien me explicó en algún momento en un panel, era sobre la cifra, ¿no? De la participación de la mujer en política. De 1.102 municipios en Colombia tenemos tan solo 136, 146 alcaldesas y de 32 departamentos solo tenemos 6 gobernadoras. Eso nos alarma muchísimo y podríamos continuar y quedarnos, mm, digamos, analizando cada uno de los espacios de participación, tanto en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, como es tan mínimo. De hecho, hace poco también salió esto ya en el sector judicial, en, eso fue una columna de justicia donde decía que la Corte Constitucional estaba presentando estaba en crisis la paridad. Sí, básicamente solo han habido 8 magistrados en 54, perdón, en 34 años. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Con el rol de la mujer en todos estos escenarios. Entonces aproveché como para dar el dato en relación al comentario que hizo Aleja para, ella nos dice en comentarios que no le está funcionando el micrófono, entonces como para que nos cuentes un poco, Juan, ¿qué opinas al respecto? Gracias. Sí. Listo. Si les parece, la parte de las preguntas y más todo este tema lo hacemos al final, que incluso vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y ahí lo debatimos un poco más para no perder el hilo y continuar con esta. Pero, por supuesto, aquí ya queda anotado y al final lo retomamos.
¿Listo? Pero gracias. Gracias, Alejandra, por darle también voz a Alejandra. Sí, listo. Bueno, entonces, continuando con esto. Ya hablamos del dilema de la moral, ahora hablemos del dilema de la razón. Entonces, la política tampoco es una competencia de quién tiene la razón. Esto, recuerden que todo esto lo estoy hablando en el marco de la comunicación política. Sí, es una competencia de percepciones al final del día, de emociones, de relatos. ¿Por qué? Porque resulta que un líder muy racional que no conecte emocionalmente se vuelve invisible o irrelevante. Puedes tener la razón, según tú, pero si la gente no te da la razón, eso lo define la percepción del elector. Entonces, ese es el tipo de cosas por el que yo empecé a hablarles de la realpolitik, de lo crudo que es la política, y es que sí, por eso muchos buenos candidatos se queman, por eso muy buenos liderazgos no surgen, sí, se frustran en el intento. No es porque sean malos, no es porque no tengan la razón, no es porque, sí, no es por nada de eso, es simplemente porque no han encontrado esas herramientas para trascender un poco más dentro de su liderazgo. Y acá les decía, la política no es moral, no se trata de razón. Entonces, una pregunta que surgía acá, la política no premia al más moralista, sino al más astuto. ¿Cómo no traicionar tus principios en ese terreno? Es complicado. La política siempre va a tener como esa disyuntiva. Y por otra parte, la razón importa, pero no manda, ¿sí? En la política las emociones deciden incluso más que la razón. Y no se gana por tener la razón, sino cuando te dan la razón. Entonces, ¿cómo cambiamos esta perspectiva? Si esto no es ni moral ni racional, volvamos al punto inicial. La política hay que verla desde el poder, desde esa correlación de fuerzas. Y entendía así, ¿esto qué tiene que ver con la comunicación política? Bueno, acá, porque, lo puse así muy explícito, porque la política es un campo de poder y la comunicación es el vehículo para incidir en este campo. Si no entendemos eso, si no entendemos que se trata de una cuestión de poder, los errores en la comunicación política pasarán factura. Eso es como hacer un mal diagnóstico a un paciente. Si le diagnosticas lo que no tiene y no ubicas en qué estado está, pues seguramente el remedio va a ser supremamente equivocado y pues terminará causando el efecto adverso. Así que por eso es importante. La comunicación política no le interesan esos otros aspectos. La comunicación política le interesa lo más crudo, lo más tácito que está dentro de la política o su esencia. Entonces, ¿qué está en juego cuando comunicamos en política? Acá, lo primero está esa capacidad de ser relevante. El miedo más grande que tiene un político es dejar de ser relevante. El miedo de que no lo llamen para una entrevista para opinar sobre algún tema, sí, el miedo de que simplemente salga la conversación, que la gente ya no lo reconozca en la calle, que a pesar de lo que hizo en su momento, de repente perdió legitimidad, la gente se olvidó de él, incapaz de movilizar 10 personas para una reunión, ¿sí? Y que no tenga quien lo defienda en momentos de crisis. Está en juego esa capacidad de ser relevante, de conectar con la gente, construir una propia identidad, de ganar legitimidad, movilizar a más personas y sobrevivir al fuego cruzado. Hago énfasis en todo esto, y es que, qué pena, sobrevivir al fuego cruzado se trata de esa perspectiva que incluso daba Clausewitz cuando hablaba sobre, y es que la política, de una u otra forma, es otra forma de hacer la guerra, de salir del campo de batalla y llevarlo a un escritorio, cambiar las armas por un debate, y es que esa es la capacidad que nos da la política, la misma democracia también, si es cambiar todo ese aspecto por el diálogo. Entonces, sobrevivir a ese fuego cruzado hoy en día, estoy seguro que en estas sesiones se ha hablado mucho de redes sociales, la información, la desinformación, todo esto es importante también, ver cómo enfrentamos este vaivén y esto tan complejo que tiene la política. Entonces, ¿cómo aprovechar la comunicación política para lograrlo? El objetivo es, primero, y esta es una de las cosas clave dentro de la presentación, dejar de ser reaccionarios en política y empezar a ser muy estratégicos. ¿Qué es dejar de ser reaccionarios? Simplemente
no dejarse llevar, saber tener un rumbo claro para así ser estratégicos. ¿Por qué? Porque un reaccionario grita, es sensacionalista, es pasajero, genera ruido, pero el ruido se va y ya. Un estratégico persuade, es propositivo, se mantiene vigente, genera sentido y eso pues, conecta mucho más con las personas. Entonces, teniendo en cuenta este marco inicial, podemos hablar ya de la parte de la mente y es pensar la política desde la estrategia. Y acá sí ya empezamos un poco más con conceptos de comunicación política. Entonces, ustedes consideran en este momento, ¿cómo se consideran en este momento que están preparados para participar en política con estrategia? Esto pensando en los MJ, si se piensan lanzar a un consejo, a lo que sea, eh, ¿creen que tienen como ese enfoque estratégico ya para lanzarse al ruedo? ¿O qué creen que les falta más o que donde se generan más preguntas alrededor de ser estratégico en política? Dos personas que puedan responder esta pregunta, preferiblemente si tienen algún interés electoral. ¿Quién va? Nadie. Alejandra y Heidi. Bueno, pues digamos que yo lo pensaría desde un aspecto quizás lo más cercano en este momento sean los consejos de juventud. Sin embargo, ya estoy culminando mi vigencia como consejera de juventud. Ha sido una experiencia que, si bien es cierto para muchos, más allá desde un aspecto particular, nos ha permitido tener relaciones públicas, tener conversaciones, digamos, como con la institucionalidad, nos va dando como esa experticia o bagaje para, por ejemplo, presentar proyectos sociales, hacer controles. Si bien es cierto, en nuestro rol hacemos controles sociales, aprender un poco desde las instancias a realizar controles políticos, pero en este momento creo que una de las estrategias que pues no suelen ser tan implementadas, pero que sí son necesarias, es transformar las narrativas desde un enfoque diagnóstico. Y creo que eso es algo que también nos da mucha credibilidad y veracidad en lo que decimos, cómo lo comunicamos, a quién lo comunicamos. Y pues en ese orden de ideas, siento que sería un punto de partida no solamente para los consejos de juventud, sino para básicamente para todas las instancias de participación, bien sea juvenil o instancias de participación a nivel territorial. Pues creería que esa en primera medida es pasar nuestros argumentos bajo unas premisas que estén debidamente corroboradas, que sean verídicas y no salir con esos discursos que ya creo que son un poco agotadores cuando hablamos y pues intentamos conectar con las personas desde una historia personal, pero simplemente decimos es que todos tenemos tales necesidades. No, hay que respaldar esa palabra necesidad basado en datos. No sé si es demasiado técnico, pero creo que es una de las alternativas para estos espacios de participación. Claro. Y completamente válido y hacen un punto. Heidi, cuéntanos. Si puedes prender tu cámara, genial. Bueno, ya enciendo la cama, es que ando como en la calle, porque estoy acá en Ok, la realidad de Uso, entonces me toca caminar un poquito. Eh, listo. yo pues estoy de acuerdo con Alejandra, creo que respaldar nuestros argumentos en datos o en bases, en experiencias que hemos tenido dentro de los territorios, también digamos que es una estrategia muy grande. Además, también hablar desde la propiedad del territorio, creo que también es algo muy alto que nos da como un plus para el tema de política, porque, digamos, no podemos venir a analizar a una persona que venga externa al territorio donde residimos, porque no, o sea, digamos que es complicado porque esa persona no sabe las necesidades, lo que se necesita del territorio, no sabe cómo conectar con la gente, y creo que ya tener también un proceso de base es como ese, también otra estrategia. Creo que las personas que se han desarrollado en política siempre han empezado con un proceso de base, ya sea con un tema de
generar espacios de participativos o generar influencia política o también generar espacios donde se respalden necesidades dentro del territorio, creo que es también unas estrategias altas que hay dentro del territorio. Digamos que esas son las estrategias. Yo actualmente soy consejera de juventud. Yo ha sido complicado estar dentro del territorio porque es muy diverso y conectar con la gente es complicado. Y en sí respaldar nuestros argumentos, ir a presentar proyectos o realizar procesos es complicado porque tenemos que tener mucho en cuenta la diversidad del territorio, cómo se maneja el territorio y además de cómo conectar con la gente. Y eso es muy estratégico, conocer el territorio desde donde empieza hasta donde termina y también la variedad y la diversidad de comunidad que hay dentro de él. Gracias, Eddie. Efectivamente, territorio es clave y bueno, las dos dieron un punto que vamos a ver a continuación. Y esto no ha cambiado la pantalla, ¿o sí? Sí, ya. Está un poco lento acá. Carlos, Nata, no quiero dejar pasar dos comentarios que hay en el chat con tu pregunta. Igual son rápidos, si te parece, los leo. ok. Ah, sí, perdón, no estoy viendo el chat, entonces gracias. Dale. Entonces, Aleja nos dice, creo que el tipo de estrategia, no sé si quizás se refiere a eso es lo que le faltaría, como aclarar el tipo de estrategia. Y luego dice, conectar las diferentes redes que no se mueven en el mismo espacio. Luego Juan Sebastián nos dice, mi estrategia busca unificar fuerzas políticas para posicionarme con los jóvenes y adultos que piensan diferente. Vamos por el Consejo Municipal y la Alcaldía de Sopó. Eso es. Excelente. Bueno, pues eso sí, sí es cierto y hay que meterle estrategia a todo porque si no, uno queda a merced. Por el lado de las redes sociales, del algoritmo. También por el lado de los medios, de la coyuntura, de los escándalos y por supuesto de sus detractores. Probablemente siendo jóvenes no sean muchos los detractores, pero en el transcurrir de este camino político, pues cada vez serán más. Es natural e incluso, pues sin tener la mayor experiencia o trascendencia, opinen en una red social y van a ver como un montón, una avalancha de gente les responde siendo sus detractores, sin siquiera conocerlos aún, pero bueno, así son las dinámicas que se dan ahora. Entonces, ¿cómo pensar estratégicamente desde la política? Primero, esa capacidad para ser relevante empieza por ordenar. ¿Ordenar qué? Nuestras ideas, nuestros recursos y nuestros movimientos. No todos empezamos desde el mismo punto, eso ya es clarísimo. No todos tenemos las mismas ideas, las mismas perspectivas y pues no todos nos proyectamos para hacer las mismas cosas. Está quien quiera hacer CMJ, CLJ y pues tiene un camino muy diferente al que simplemente, bueno, no simplemente por desmeritar, sino a quien se está preparando para dentro de unos 4 años lanzarse a una Cámara de Representantes o esperar al 2027 y lanzarse al Consejo. Sí, ese tipo de cosas, cada uno tiene un camino distinto. Entonces, ¿cómo cada una de esas ideas, recursos y movimientos se entrelazan para lograr el objetivo político? Entonces, hay 3 niveles. El primero y el diagnóstico político es lo primero, lo esencial que debe haber para saber, uno, dónde está, qué tiene, qué quiere hacer y para dónde va. Porque sin eso no hay nada. Sin eso, sin ese diagnóstico político, se puede empezar sobre una premisa falsa y no hay nada más malo que eso para perder relevancia en política y, bueno, fracasar dentro de esto. Nada más, sin dar nombres, gente que no tiene un diagnóstico político o un trasfondo dentro de sus propósitos electorales, han llegado al Consejo de Bogotá con un par de videos gracias a milagros de cifras repartidoras. Y bueno, hoy en día simplemente desaparecen del espectro nacional, político, local, y pues bueno, ahí se quedaron. Por otro lado, posicionamiento estratégico. Listo, ya sabemos dónde estamos, qué queremos hacer, cómo nos vamos a organizar para hacerlo. Y la consolidación, ¿eso de qué se trata? De la táctica de la narrativa.
¿Cómo vamos a seguir contando este cuento y cuáles acciones vamos a realizar? Así que en el diagnóstico, cosas a tener en cuenta. Primero, un mapa de actores. ¿Quiénes están a favor mío? ¿Con quiénes cuento? ¿Quiénes me van a apoyar? ¿Quiénes van a salir conmigo? Repartir volantes. ¿Qué amigos míos van a compartir lo que yo haga por redes sociales? ¿Qué tías mías van a compartir cadenas de WhatsApp diciendo que voten por mí o que me sigan en redes sociales, qué sé yo? Eh, ¿A quién tengo en contra? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un joven CMJ que le apuesta a los temas ambientales dentro de mi localidad. Estoy cansado de que talen árboles, de que boten basura. ¿Quiénes van a estar en mi contra? Identificarlos, ¿sí? ¿Y quiénes están en duda? ¿Quiénes son esas personas que potencialmente les puedo llegar? De pronto, esa persona que aún no sabe que es un CMJ, que no le interesa tanto la política, que se presume ser apolítico, ¿cómo les vamos a llegar? ¿Sí? Otra cosa, clima de opinión. ¿Cuáles temas importan hoy? Eso es importante, porque si hoy vamos a hablar eh, de fracking, ¿ustedes creen que ese es el tema principal de la agenda nacional? No sé, complicado. Bueno, el tema, no sé, hablar de fracking desde Kennedy, pues no sé qué tanto tenga que ver el fracking con Kennedy y un CMJ. ¿Ve? Entonces, vamos organizando ese clima de opinión. ¿Cuáles son los temas que importan? Ah, bueno, no, la movilidad. ¿Qué emociones dominan? ¿Cómo está la gente? O sea, pensémoslo desde lo nacional hasta lo distrital y lo local. Entonces, vamos, 3 años de Petro, 1 y medio de Galán, y ya la segunda elección oficial de CLJs. ¿Cómo está el tema en Bogotá, por ejemplo? Pero en otras ciudades, ¿cómo está el tema en Valledupar? Que si no me equivoco, allá estaba Darío. ¿Cómo está el tema en sus respectivas regiones y cuáles son las emociones que dominan? La gente sigue con esperanza, la gente está completamente cansada. ¿Cuál es el tema? Porque entender eso también es importante para ver qué tono toma la, la campaña de uno o lo que uno quiera hacer en política. La percepción del candidato líder o movimiento, ¿cómo te ve la gente? ¿Sí? Esto no se trata de quién está a favor o en contra mío, no. ¿Cómo te ve la gente? ¿Qué piensan de ti? Sí, esto no es algo de mirarse solo hacia adentro, sino también de preguntarle intrínsecamente si, si tiene ese potencial de líder, si lo ven en política, sí, todas estas preguntas que uno se debe hacer antes de iniciar un proyecto. Luego, el entorno mediático y digital. ¿Qué medios dominan y cuáles son las redes que importan? Por ejemplo, si alguien se va a lanzar a un CLJ en San Cristóbal, ¿qué importa más? Salir en televisión nacional, Caracol RCN, para hablar de sus propuestas, o de pronto hablar en la radio comunitaria de la localidad, donde muchas personas fielmente la escuchan y pueden tal vez prestarnos atención. ¿Cuáles redes dominan? ¿A qué público le van a apuntar? Entonces, ¿cómo está el tema? Hay polarización, silencio, saturación y riesgos y oportunidades narrativas. Entonces, ¿dónde entrar con fuerza? ¿Dónde lo pueden atacar a uno también? Porque lo que decíamos, también hay que saber cómo responder y siempre hay que estar preparado para eso. Segundo, el posicionamiento estratégico. 2 puntos. Propuesta de valor. ¿Qué representas tú que nadie más representa? Al inicio, si no me equivoco, era Darío, también nos contaba como ese diferencial que él tenía, pues eso es valioso. Que uno sepa qué es lo que me diferencia a mí de Natalia, a pesar de que ambos le apostamos a la educación política, y qué puede hacer cada uno desde su labor. Buenísimo, pues no se trata aquí de una competencia tóxica o algo así, ¿no? Sino como cómo nos apoyamos y cómo vemos esa oportunidad que tiene cada uno desde su terreno, desde su enfoque. Definición del adversario. ¿Contra quién te defines? Esto es algo un poco satanizado, pero necesario. Y ojo que no es lo mismo el contraste que en las campañas de contraste que en las campañas de odio. El contraste siempre va a ser necesario, porque la gente necesita pensar cuál es tu, sí, cuál es tu otro lado. Eso que, según tú, no representas en lo absoluto. Ahí sí ya se empieza a desdibujar todo el proyecto político. Y segmentación de públicos. ¿Qué públicos priorizas? ¿Cuál es el lenguaje? Entonces, no, que yo voy a CNJ, entonces voy con los jóvenes. Acuérdate que los jóvenes son los que menos votan. Ojo,
Ojo con eso, ¿a quién le van a hablar? ¿Solo a los jóvenes o también a los adultos que sí votan, que capaz tienen más esa vocación de levantarse un domingo a las 9 de la mañana, ir a votar y apoyarlos? O al joven que, pues, un domingo lo último que querrá hacer es ir a votar. No juzgando a los jóvenes, sino entendiéndolos, lo digo. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje? ¿Qué símbolos se utilizarán para cada uno? Y acá, la consolidación y táctica narrativa. Entonces, primero mensajes claves, repetibles, memorables y emocionalmente activadores. Repetir, repetir y repetir. Tanto así que más adelante lo vamos a volver a ver. La política se trata de repetir. Ustedes, si les dicen cuál es el gobierno del cambio, ya van a saber, obviamente, que es el de Gustavo Petro. Que si les gusta ese cambio o no, no, a nadie le importa. Ya todos lo van a ubicar con ese nombre. ¿Sí? Eh, el gobierno de seguridad democrática, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Que si seguridad democrática sí o no, ya, eso es cuestionable, queda aparte, pero ya todo el mundo lo ubica con eso. ¿Y por qué? Porque hizo ese ejercicio de repetir, repetir y repetir. Lo hizo memorable y emocionalmente activó mucha gente, tanto que hoy en día sigue vigente. Entonces, cada político relevante a lo largo de la historia ha tenido esa frase repetible, eso que hace que nadie los olvide. Y por otra parte está el lenguaje visual y simbólico, entonces esa es estética, la vestimenta, los escenarios. Entonces, sí, como lo veníamos hablando antes, lo estratégico. ¿A quién le voy a hablar? ¿Solo a los jóvenes o a los adultos? Porque si me voy a poner a hablar con, no sé, con los términos que los jóvenes entienden hoy en día, sí, de pronto si hago un video de las, no sé, las vibes que me da la persona que no vota por los consejos de juventud, sí, como intentando pegarse un tren, pues alguien mayor capaz dice, ¿qué carajos es una vibe? ¿Qué es eso? Entonces, ver cómo nos acoplamos a cada público y le intentamos llegar a las personas. La vestimenta es súper clave siempre. Lo hablamos en la sesión que tuvimos el año pasado, quienes pudieron participar ahí, de cómo se veía ese político acartonado, con las manos aquí así. Entonces, ese tipo de cosas es importante verlas y cómo nos vamos a parar en cada escenario. A partir de eso, les quiero contar un concepto, no sé si ya lo han escuchado, y es el de la triple vía de la estrategia en comunicación política, que son aire, tierra y mito. ¿Qué es esto? Aire está enfocado en la participación y posicionamiento de los medios de comunicación, ¿sí? Aire son medios de comunicación. Tierra es esa interacción y contacto directo con las personas. Y lo decía hace un momento, el tema de conocer el territorio, de estar ahí, súper clave, muy valioso. Ya vamos a profundizar en ello. Y mar. Entonces, la presencia y actividad en las redes sociales. Estas tres cosas, ¿cómo carajo se entrelazan? Ya hablamos de la mente, del hecho de ser estratégicos. ¿Cómo vamos a enfocar esto para ser cracks en política? ¿Sí? Pasemos a esa parte. Comunicar para impactar. Entonces, estrategia sin acción solo es un buen discurso. Ser un crack es salir a la cancha, literalmente. Ustedes pueden tener las mejores ideas del mundo, la mejor estrategia, pero si no la aplican, de nada vale. Entonces, ¿qué es un crack en comunicación política? Acá, 7 puntos. Se lanzaron de una, la idea era que salieran uno por uno, pero bueno. ¿Qué más de la mente para entender la política? 2, quién es capaz de inspirar a otros. Sí, esto es clave para movilizarlos. Quien conoce su contexto y se proyecta dentro de él, quien usa las redes sociales sin perder su esencia, ya vamos a ver por qué lo digo así, quien es consciente que lo político va más allá de la política. Y esto, no recuerdo bien la persona que lo decía, no sé si era Sofía, al inicio de que sí, creo que sí, todo es político. Eh, entonces, efectivamente, todo es político, pero no todo es política, porque ya lo hemos dicho, no todos queremos estar en CMJs, en consejos, en congresos, alcaldías y demás, pero efectivamente todo es político, desde nuestro rol como ciudadanos. ¿Y quién
Por otro lado, ¿quién busca mejorar la política a pesar de la política misma? ¿Sí? ¿Quién no se resigna y sabe que dentro de esto se pueden hacer cosas buenas? Y finalmente, ¿quién reconoce también lo insignificante de la política? Y tal vez quiero hacer un paréntesis ahí para hablar de este tema, porque también yo creo que muchas veces sobredimensionamos la política. La política es importante y la debemos tener muy presente en todo lo que hacemos, pero la política al final del día no es tan importante. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la política no importa, estoy diciendo que no es tan importante como muchas veces se le intenta dar cierta relevancia. Entonces, la vida trasciende mucho más allá de simplemente la política. Entonces, reconocer su insignificancia hasta cierto punto es importante. Entonces, un crack en política trasciende. ¿Y cómo trasciende? Trasciende utilizando esta triple vía de la comunicación política. Entonces, primero, aire. Las entrevistas no son para responder preguntas, sino para posicionar mensajes. Con esto no les estoy diciendo que cuando tengan una entrevista no le respondan al periodista. Obviamente sí, respóndanle, pero si le van a responder, enfóquense en lo que ustedes llegan a hacer a esa entrevista. Que lo estratégico es que si te invitan a una entrevista para hablar de la importancia de que la gente vote en los consejos municipales de juventud, pues tú debes llevar tu mensaje listo, preparado para que cual sea la pregunta que te hagan, vas y dices por qué la gente tiene que votar. Si tú vas a decir voten, que ese voten se repita todo el tiempo. Si va a ser voten por mí, que voten por ti, que eso se repita todo el tiempo. Si va a ser en representación de una lista, que el nombre de la lista sea lo que más se le quede grabado a la gente. De eso se trata. Volvemos a lo mismo, repetir, repetir y repetir. Sin esto, pues se pierde mucha trascendencia política y, como es que dice el dicho, siempre se me olvida. El que mucho abarca, poco aprieta, si no me equivoco, es algo así. Entonces, si es así, eso. Entonces, de eso también se trata, enfocarse. La vocería estratégica. Entonces, puedes hablar de ti o permitir que hablen de ti. Ojo, ojo, porque permitir que hablen de ti no es lo mismo que dejar que hablen de ti. Permitir es que personas que pueden ser validadores tuyos hablen bien de ti. Por ejemplo, Darío es el joven de Valledupar que más le aporta a la política del Cesar. Por ejemplo, no lo dijo él. Si lo dice él, capaz suena como algo muy egocéntrico. Si lo dice alguien más, cobra relevancia, cobra valor y lo valida. Entonces, también es importante que hablen de uno, pero que uno pueda, digámoslo así, controlarlo de alguna forma. Porque si simplemente dejamos que hablen de uno, pueden decir, terminan diciendo cualquier cosa. Y acá, entonces, tres maleticas que debemos llevar en el aire, ¿sí? La guía de vocería. Primero, ¿cuáles son tus temas clave? Definidos, no vamos a estar hablando de todos. O sea, los políticos se reconocen por algo. Y por algo también en la academia uno se especializa en vainas. Por ejemplo, mi carrera, que es finanzas, gobierno, relaciones internacionales. Tres vainas. Pero una de esas tres vainas se va enfocando. Que me enfoque más en gobierno, relaciones, énfasis en gerencia pública, énfasis con especialización en marketing político y estrategias de campaña. Por ejemplo, uno se va ubicando donde es. Entonces yo soy especialista en eso. Yo de aquí a mañana no me voy a poner a hablar como el analista de comercio exterior de las relaciones entre Pakistán e India. Pues es complejo. Creo que hay gente que tiene más validez en esos temas y pues yo puedo estar hablando de otros temas que sí están en mi agenda. Las frases bandera, repetir, repetir y repetir, pero entonces repetir con un sentido, que sean frases que se recuerden, que no todo vaya como lo que va saliendo, sino a lo que uno quiere transmitir. Y tener líneas rojas. Esto de líneas rojas es clave y muchas veces no se tiene en cuenta. Uno sabe hasta dónde va a llegar, ¿sí? Hasta dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque la coherencia también importa en política. Si usted deja de ser coherente, tarde o temprano se lo van a cobrar. Hoy en día, bueno, no voy a dar ejemplos, pero hay personas que pudieron haber hecho una gestión interesante pero por malas decisiones políticas, por incoherencias dentro de sí, de su andar político, hoy en día se las cobran. Y les dicen, no, pero es que usted primero dijo esto y después dijo lo otro, al fin que no tuvo nunca una línea roja para saber hasta dónde iba a llegar. Ahora, tierra, el contacto directo. Lo decía Heidi,
definitivamente el territorio es clave y es esencial. La escucha activa, no vas a convencer, vas a conectar. Salir a la calle, hablar con la gente y decirle, vote por mí, no puede ser un acto de vanidad, ¿sí? Debe ser un intento por literalmente establecer una conexión con la persona. Por ejemplo, no sé cuántos acá han hecho el ejercicio de volantear, ¿sí? Quienes lo hayan hecho, levanten la mano, eso. Excelente, todos los que puedan levanten la mano. Y volantear es complicado. Todos los que hayamos hecho ese ejercicio es difícil. Y yo les digo, yo lo he hecho. Yo he volanteado varias veces en muchos lados y la gente suele no recibir los volantes, ¿cierto? Pero antes de juzgar a las personas, yo las entiendo. O sea, yo no pretendo juzgar al que no me recibe un volante, porque, primero, porque yo sería el primero que no recibiría esa vaina si yo estuviera al otro lado de la escena. ¿Por qué? Porque, pues, primero es un pedazo de papel. Uno usualmente va con afán en la calle, sin más si está en Bogotá. O si no está en Bogotá, seguramente no quiere andar recibiendo vainas. Eh, Seguramente apenas lo va a leer, no se quiere encartar, bueno, en fin, de pronto eso no es tan interesante. Entonces, eso es intentar convencer y a la gente no le gusta que la intenten convencer. Es mejor conectar con la gente. Les doy un ejemplo. Un amigo que es representante de la Cámara por Antioquia, el man que hizo, salir a la calle era una jartera, eso no era opción. Salir a repartir volantes con un numeral, con una foto diciendo voten por mí, qué aburrido. Eso lo hace cualquiera. ¿Qué hizo? Se fue a Medellín, se habló con un amigo de él, fotógrafo, hicieron unas postales bacanísimas. ¿Entendido dónde estaba? Si hay algo que tiene el paisa, es que es orgulloso de su tierra, ¿cierto? Tomaron unas fotos muy bacanas de Medellín, de sus paisajes, de sus calles, de su gente, todo. Y el man, en vez de salir a repartir volantes, salió a repartir postales de Medellín. Bacanísimo. ¿Quién no quiere recibir una postal de la ciudad que ama? Pues capaz la puede poner en la nevera, en su casa, chévere. Y detrás de eso, no tan grande, chiquito realmente, tenía la cara del man y invitando a que voten por él a la Cámara de Representantes. Y si no me equivoco, fue el más votado. Entonces, ese tipo de cosas, sin hacer un volante enorme con las 80 propuestas de cómo vas a cambiar el país y cómo lo vas a transformar, puede ser más efectivo de una forma en la que conectas con la gente. Segundo, georreferenciar la estrategia. A ver, si yo voy a intentar ser consejero de juventud por Kennedy, no me voy a ir a Suba a buscar votos en un barrio donde capaz nunca me han visto. Pero, pues de ahí a que eso tenga un poco más de impacto, difícil. Entonces, georreferenciarse. Muchos de los candidatos pierden tiempo y ha pasado mucho. Intentan ir a lugares donde no tienen que ir a buscar votos. O sea, uno también debe ser consciente de ese potencial electoral y está bien quererle llegar a más gente, pero hay que aterrizarlo. O sea, uno no se levanta un día y dice, quiero, siendo el candidato más gómilo de Bogotá, me voy a ir mañana a Bosa porque todo el mundo me quiere. Pues es difícil y ya vemos que no funcionó. Entonces, ese tipo de cosas hay que saber ubicar, saber dónde uno tiene más opción y hace mejores esfuerzos. Y tercero, construir una legitimidad, validar su presencia. Aquí vuelve a Heidi y ella lo decía, conocer el territorio de punta a punta, si no me equivoco, conocerlo todo, que si alguien, por ejemplo, te voy a tomar ejemplo a ti, Heidi, no sé si esta sea tu causa, por ejemplo, Heidi es supremamente defensora del espacio público en Usme, entonces le gusta que las calles estén bien ordenadas, que todo esté, que se garantice una buena convivencia. ¿Sí? Entonces, Heidi siempre que puede vaya a hacer presencia para exigir que haya buen uso del espacio público. Ella siempre hace eso, construye su legitimidad. La gente le cree y cuando la van a pasar ya saben que ella es la encargada de esos asuntos. Pero si de un día para otro Heidi, sin contexto alguno, ¿sí? Dice, no, ahora yo voy a ser la defensora
de los moteros de Usme. Pues, bueno, no sé. Y resulta que de pronto Heidi ni siquiera sabe montar en moto. Bueno, no sé, complicado. Entonces, eh, hay que construir esa legitimidad y validar la presencia que uno tiene en cada espacio. Ahora, en tierra, acá los tres maletines que uno debe tener, y es una ruta de impacto territorial. Primero, en contacto directo, en el terreno, en la calle, uno primero organiza su agenda. Uno sabe a dónde va, con quién se va a ver, qué va a hacer, ¿sí? A qué hora lo va a hacer, porque, por ejemplo, no es lo mismo ir a hacer campaña si les digo yo, en el centro andino a las 12 1 de la tarde, cuando todo el mundo está por allí en hora de almuerzo, que ir un sábado a las 4 de la tarde cuando no hay nadie. Entonces, hay que ubicarse en donde uno está y cómo va a organizar esa agenda para maximizar el impacto. Definir los objetivos. Uno qué va a hacer. Uno en terreno puede ir a decir, voten por mí. Uno puede ir a decir, conózcanme. Uno puede ir a decir, estas son mis propuestas. ¿Cuál es el objetivo? De reconocimiento, de votos, programático. ¿Qué va a hacer usted allá? Y haga un seguimiento. Si usted va a terreno, no es como que, listo, yo voy mañana para San Cristóbal, estuve allá, hice una agenda maravillosa, y después me fui para Usaquén y me olvidé por completo de San Cristóbal. Yo no sé ni qué pasó allá, los líderes de allá que me quisieron un montón, pero no les volví a hablar. No supe ni siquiera cuál era el paso a seguir. Hagan un seguimiento, porque todo se va entrelazando y tarde o temprano esos apoyos políticos se necesitan. Incluso en esos lugares donde una vez cree que no ha ido tan bien, es donde puede haber más potencial. El mar, entonces el mar de las redes sociales, que esto sí es todo un tema. Yo aquí no les voy a decir qué publicar en Instagram, en X y en eso, porque eso creo que está un poco muy subvalorado, pero sí hay ciertos consejos que he podido ver que funcionan y que hay que tener en cuenta. Primero, adaptar el mensaje a cada red. Acá, por ejemplo, uno, uno de mis clientes ahorita, candidato, eh, el personaje, antes de ser político, es mil cosas más. O sea, académico reconocido, escritor, sí, como que toda esta vida muy filantrópica, de alguna forma, incluso intelectual, de conferencista y demás, pero se metió a política. Entonces, una de sus redes está enfocada únicamente en la parte más personal y literaria. Otra está enfocada en la parte más de coyuntura política. Y otra está más enfocada en la parte propositiva incluso, ¿sí? Una parte más visual, otra más argumentativa y otra más de storytelling, de contarse quién es un poco. Entonces ahí se adapta el mensaje a cada red. ¿Por qué? Porque también se ha visto que cuando ha subido mensajes que no van acorde a esa red, pierden relevancia o por el contrario, puede haber, puede haber alguna pequeña crisis. Sí, porque su público no está acostumbrado a ciertas cosas. Por ejemplo, si me voy a poner muy polémico en Instagram, cuando es una red que no se presta tanto para la polémica, pues bueno, la gente no quiere entrar a tanta polémica en esa red. Tal vez quieran más polémica en X. Y a propósito de esto, pasamos al segundo punto. Entender el algoritmo sin venderle el algoritmo. ¿A qué me refiero con esto? Está bien, las redes sociales tienen una perspectiva de la realidad, de lo que sucede, pero no es todo. Por ejemplo, volvemos al caso de Twitter. Bueno, yo le sigo diciendo Twitter, pero es X. En el caso de X, si uno viera el mundo desde los ojos de X, yo estaría en estos momentos como con un uniforme verde, capaz un casco y listo para que cualquier momento nos vamos a la guerra, porque X es la vaina más trágica del mundo. Y lo que no somos conscientes, que de hecho también lo hablábamos en la conferencia del año pasado, X es una porción así de pequeñita comparado como con esta porción de las otras redes sociales. Realmente X es irrelevante dentro de sí misma. Sí, lo que impacta es capaz lo que sale de X y que se posiciona nacionalmente, pero dentro de la red es muy pequeño y es una red que genera mucho odio. Por otro lado, en TikTok.
es que yo hice un video hablando mal de Petro o hablando mal de Uribe. Y ese fue el que más likes, más alcance tuvo. Entonces voy a seguir hablando mal de Petro, voy a seguir hablando mal de Uribe. Y pues, chévere. ¿Por quién? Por Petro y por Uribe. Porque sigues hablando de ellos y los mantienes vigentes. ¿Y quién eres tú? El que habla mal de Petro y el que habla mal de Uribe. Y ya, ahí te quedaste. Entonces, estamos conscientes también de eso para decir, oye, nuestra agenda puede trascender mucho más allá de todo esto. Y tercero, postear no es lo mismo que posicionar. O sea, yo puedo postear cualquier cosa. Incluso hay gente en Instagram que también me parece chévere, que tienen como su cuenta como un álbum de fotos. Chévere, no lo piensan tanto. Se toman una foto, la suben y listo. Y tienen como 3000 fotos ahí en un año. Y ok, está bien. Pero hay otras personas que le dan tal vez un poco más de estética y en política, pues que quieren posicionar algún tema, quieren postear cosas alrededor de esos ideales políticos que tienen. Entonces, una cosa es postear simplemente alguna cosa, otra cosa es posicionarla. Entonces, convertir eso en una conversación. Que si la gente va comentando las publicaciones, que se genere alguna interacción, que se pueda responder, que no sea como la cuenta alejada por allá, como la de mil, como si le estuvieran escribiendo a Messi. Nunca van a responder. Entonces, que se genere esa conversación en doble vía que también puede generar más conexiones. Y en este mar de las redes sociales, un mapa digital de posicionamiento puede tener en cuenta estos tres maletines, que es qué es lo que digo, a quién se lo digo y en dónde se lo digo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿A quién le voy a hablar? ¿Y en cuál red social va a ir? Tres cosas a tener en cuenta dentro de esta triple vía de la comunicación política. Pero bueno, ya muy buena la charla, pero un crack no nace, un crack se prepara e impacta. Entonces, la charla estaba muy buena, pero pasemos a la acción. Y acá es donde le voy a pedir el favor a Nata de que nos ayude enviando a unos breakout rooms para hacer unos ejercicios. eh, que, bueno, en principio, bueno, gracias a todos, se han conectado como 60 personas, entonces, genial. Hay 4 casos que los podemos resolver colectivamente, 15 minutos y, bueno, toma unos días, con eso tenemos más tiempo para socializarlo. Yo creo que pueden ser aleatorios los grupos, charlarlos ahí y bueno, vamos pasando por cada grupo y les contamos cuál es el caso que le tocó a cada uno. ¿Listos? ¿Vale? Estoy aquí creando los grupos. Denme un momento, por favor. Mencionan. Váyanse preparando, preparen ese Eso. micrófono. Preparen el Muchísimas micrófono, prendan sus cámaras, van a estar en grupos más cerrados, charlense. Los que están presencial en Bogotá, los que están en otras partes del país también, chévere conocerse entre todos. Listo. ¿Está bien si son algunos de 4 y algunos de 5? ¿O tienen que ser de Está bien. 4? Sí, súper. No, o sea, que sean 4 grupos, no de 4 personas, sino que sean Ah, ok. 4 grupos. 4 grupos. Ok, ok. Ya Sí, iba a crear como 12 grupos. Listo. 4 grupos. no, no, Vale. sí, Estarán de a unos 10 aproximadamente. listo. Sí, así está bien. Listo, pues. Y dices que unos 10 minuticos, Listo. ¿verdad? Sí, 10 minuticos está apenas. 10. Ok. Entonces, 10 minutos. Y cuando falte uno, les va a avisar ahí. Bueno, Eso. listo. Ya. Deben tener algún botón donde diga unirse al break, al Eso. Vayan uniéndose y llamadas en ya les español. acabo. Bueno, si quieres, Nata, vamos al primero. O tú te quedas acá. Bueno, yo voy al primero. Listo, de una. Tú puedes elegir grupos. Sí, ya, aquí. Listo. Uy, ¿qué? Quien falte aquí, Sara, David, Valentina. Pueden encontrar el botón que dice unirse a la sala. Y eso los va a llevar a la sala. Exacto. Valentina, David, Gabriela, Martín,
Julio César, pueden buscar el botoncito que dice unirse a la sala e ir a la sala. Exacto, solo falta David, Valentina, Julio César. Den unirse a las salas y pueden ir ahí. Julio César, David, Valentina, ¿están por acá? Oli. ¿Quién tiene la iniciativa de arrancar? Voluntariamente no. ¿Listo? De una. Ahí va Valen por nuestro equipo. Listo. Nosotros está, eso, vamos, Daniela. Nosotros estábamos en el grupo 4. Nuestro problema, pues no problema, nuestra situación era una persona, una joven de la ciudad que quería llegar a comunidades rurales para impactar a las personas que no creían en los políticos de ciudad, entre comillas. Entonces, nosotros lo que pensamos es que en un primer momento, para poder conectar con las comunidades rurales, es muy importante pues tener un reconocimiento del territorio. Y para eso sería bueno tener un primer contacto antes de llegar a la comunidad como tal con algún líder de la comunidad. O sea, un primer acercamiento con un líder que nos permita como conocer un poco cómo es el entorno, qué problemáticas hay, qué pues cosas bonitas tienen para visibilizar. Y ya con el tiempo y con ese contacto, cuando haya más confianza, poder llegar a la comunidad como tal para no impactar de una como, hola, soy yo, nadie sabe quién soy ni cómo llegué y vengo a irrumpir como en sus creencias, en sus construcciones. Entonces, como para que no se genere un impacto negativo, dijimos que la primera fase era pues tener un contacto con el líder de la comunidad y tener acercamientos, comprendiendo que no se puede buscar que nos acepten a la primera vez que lleguemos, sino es un proceso en el que nos tienen que ir viendo y en el que estamos también no solamente mostrándonos como candidatos, sino también como personas que buscan transformar o generar cambios en el entorno. Em, para las redes sociales, para la parte de Mar, pensamos, si es Mar, ¿cierto? Pensamos que es importante que nuestras redes se enfoquen en visibilizar a la comunidad. Entonces, como las zonas rurales normalmente son alejadas, están aisladas y no tenemos un conocimiento, como desde, no sé, videos, yo puedo visibilizar esta comunidad, tienen una huerta, bueno, no sé, X, dependiendo del lugar en el que estemos, pero visibilizar mucho a la comunidad desde lo bonito, no para que la gente llegue como a juzgar o a irrumpir, sino para que se conozca qué es lo que se hace en estas zonas. Y también pensábamos mucho en la parte de tierra, pues que tenemos que, cuando tengamos ese acercamiento como con la comunidad, uno, entender que no estamos haciendo solamente política, sino que en realidad queremos generar un cambio y que buscamos es también hacer puentes, ¿sabes? Como que no soy yo la que va a lograr los cambios únicamente, porque pues realmente no pasa. Entonces es importante tener aliados y eso nos permite pues generar esos puentes para que la gente vea que realmente desde antes de uno pues estar en algún puesto político, desde antes yo puedo generar cambios. No es solamente llegar para hacer política y decir cómo aparezco siempre que hay elecciones, sino desde antes tú puedes generar cambios sociales. Entonces, eso fue como lo que alcanzamos a hablar con nuestro equipo, que éramos la sala 4. Arriba, sala 4. Ya. Gracias, Valentina. Y bueno, a todos los de la sala 4, excelente, excelente, porque ahí das en dos puntos. Primero, yo creo que es valioso aceptar el rechazo. O sea, esta vaina es un proceso. Y en ese contexto del caso que tenían ustedes, de llegar a un terreno nuevo donde no te conocen, aceptar el rechazo y ser consciente de eso es lo primero, es aceptar esa parte cruda que tiene la política. Puedes tener las mejores intenciones, pero es difícil presentarte ahí. Y por otra parte, el tema de visibilizar a la comunidad, muy importante.
Muy importante porque al final y al cabo la gente es la que pues va a terminar hablando mejor de lo que haya hecho y de la gestión que se pueda hacer antes de la política, ¿sí? Entendiendo la política con este adjetivo como lo electoral y lo político, lo que vamos haciendo es de ese liderazgo natural y ciudadano que se puede tener. Entonces, súper bien, chévere a todos, Valentina, Daniela y bueno, todos los que estaban en el grupo 4. ¿Quién sigue? Gracias. ¿Quién se anima? Igual quería decir que ante el rechazo estaba el tiempo y por eso decíamos que debía ser una entrada como muy tranquila, muy amena y en el tiempo. No se puede esperar que me quieran en una sola visita, pues. De acuerdo, está perfecto. Sara, ¿en qué grupo estabas? Cuéntanos, ¿cuál era tu caso? Se me perdió. Hola, ¿Se cayó? ¿me escuchan? Ah, no, ya. Sí, ya, Ya, ya ya. te escuchamos. Hola. Ay, yo no sabía que las salas tenían números, pero sala 3 según me dice. Bueno, Listo. nuestro caso era el siguiente, lo voy a leer. Un colectivo juvenil quería posicionar la causa de primero el transporte público en su ciudad. Tenemos acceso a una radio comunitaria y a redes sociales, pero poca experiencia. Entonces, bueno, tenemos que plantearnos como el desafío. Listo, lo primero que nosotros hicimos fue entender cuál era la causa, porque digamos que primero el transporte público es algo como una idea muy abstracta. Entonces, como lo entendimos nosotros fue que se quería incentivar como al uso del transporte público, pero no solo a su uso, sino a su cuidado y que se le diera como más atención y más recursos. Sí, entonces, bueno, yo sé que nosotros contábamos con dos, o sea, como dos medios, agua y aire, como el mar y aire. Pero sin embargo, nosotros, como lo que pensamos es que incluso teniendo la radio comunitaria, no sabíamos qué tanto alcance tenía. Entonces, digamos que lo primero que nos planteamos fue abrir una cuenta de redes sociales, pues de nuestro colectivo y empezar a hacer posts y como historias con el hashtag que abrieran como preguntas que generaran intriga. Entonces, como por ejemplo, como el bus, cómo te lleva el bus, ¿sí? O como cosas así. Entonces nuestro hashtag desde entrada, desde un inicio, iba a ser como súbete al bus, ¿sí? Como súbete a la campaña, súbete al bus con nosotros. Y pues otros hashtags también surgieron como movilízate en paz o bueno, todos nos montamos juntos, cosas así. Entonces lo primero era generar como estos posts y como historias, como generando intriga y misterio. La segunda era hacer, digamos que las encuestas como en Instagram por medio de las historias, como encuestas, pero no solo encuestas, sino también como entrevistas a la gente en la calle. Entonces, digamos, como estar en la calle y publicar como reels y como historias con las entrevistas, haciéndole preguntas a la gente. Y por medio de la radio, digamos, como abrir un espacio para que las personas hicieran llamadas contándonos anécdotas. Entonces, estas emisoras como, no sé, Olímpica Estéreo que a veces llama a la gente a contar que les fueron infiel con la vecina, qué sé yo, bueno, cosas así, o sea, como cuéntame tus anécdotas en el transporte público. Entonces, digamos que abrirlo como desde un punto de conexión con las personas, porque todos hemos tenido experiencias, algunas agradables, otras desagradables, algunas pues bien curiositas en el transporte público, entonces pensamos que era como una estrategia para conectar con las personas. Luego de eso, digamos que en el tercer día ya se iba como a promocionar, bueno, como en el espacio en la radio se iba a hablar de una reunión abierta. Como ya teniendo en cuenta todas estas experiencias, pues la idea era hacer como una reflexión corta de como, bueno, o sea, sí, pasan un montón de cosas, por eso queremos hacer como una reunión para discutirlo en persona. Entonces, digamos, hacer uso del espacio público como un parque y pues promocionarlo tanto como por la radio, también como por redes sociales. Entonces en redes sociales hacer como, haciendo uso del hashtag, hacer como un desafío de súbete al bus y llégate a tal parque. Entonces como dar como pistas, como instrucciones y que llegaran como al punto en común, ¿sí? Entonces ya, digamos, en el punto en común, hacer como la reunión y la convocatoria abierta y dar conocimiento pues de cuáles son las estrategias y las propuestas de solución que nosotros manejamos. ¿En qué día voy? En el tercero, ¿cierto? En el cuarto, ya hacer como subir videos y subir contenido de cómo fue la reunión, hacer más entrevistas, hacer videos, reels, etc.
y pedirle a las personas que participaran con el hashtag subiendo un video o una historia en el bus, como en el transporte público de su preferencia. Y ya en el quinto día, ya sería como poner, o sea, subir en las redes como los posts de las ideas consolidadas como con la comunidad y también en la radio empezar a hablar de eso y pues incentivar a que la gente se una. Y ya, básicamente eso. Listo, Sara, gracias. Lo hicieron tal cual día a día con la minuta requerida para toda una campaña movilizadora. Está chévere porque, por ejemplo, el tema de apropiarse de las cosas de la ciudad también es importante y es una forma de hacer política, por supuesto. Y ahí sí hay un punto que quiero dejarlo, no como crítica, sino más bien como para planteárselo. Muchas veces cuando tenemos este tipo de escenarios donde pensamos en una iniciativa en particular, queremos hacer entonces lo de súbete al bus. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, creemos una cuenta de redes sociales para la campaña. Creemos una página web, o sea, crear esto implica empezar algo de cero. Y si vamos a empezar algo de cero, es para que perdure. Pero, por ejemplo, si tenemos una campaña que es de 5 días, en 5 días, arrancando una cuenta de cero, alcanzaremos a reunir los seguidores suficientes para que la gente conozca la cuenta. O será más fácil, no sé cuántos serán en tu grupo, tal vez 10, 8. O si entre los 8 que tenemos redes sociales, vamos moviendo una ficha, sí, visual con esta campaña. Súbete al bus. Vamos haciendo esto y lo hacen a partir de sus propios perfiles. Por ejemplo, lo pueden hacer a través de historias, de posts, videos, ¿sí? Entonces, esta es como una observación para repensarnos eso. Está bien a veces querer iniciar estas campañas como con su propia identidad, su cuenta aparte, pero pensemos que también dentro de esa capacidad individual que tenemos de convocar, de difundir cosas, de ser un medio de comunicación al final del día, porque dentro de las redes sociales pues, terminamos comunicando mil cosas y teniendo un público al que le podemos llegar mucho más cercano. Es más fácil que Sara Suárez, @Sara Suárez, eh, que la tengo entre mis amigos en Instagram, me diga, Juan Carlos, sigue la campaña de súbete al bus. Listo. Ah, bueno, Sara me lo está diciendo. Que una campaña, que una cuenta aparte me invita a subirme al bus, ¿sí ven? Es como esta comunicación que debe ser también un poco personalizada para conectar con la gente. Eso para dejarlo ahí como un planteamiento y pensarlo. Pero de resto, excelente. Y gracias, Sara, y bueno, a todo tu grupo. Entonces, ¿quién sigue? Gracias. Seguimos en ese orden de atrás para adelante. Paso dos. ¿O quién sigue? No, dos al tiempo, caso dos y caso uno. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Me escuchan? Sí, Te sí. escuchamos, pero no te vemos. Sara, ¿sí? No, Sara no, Molina. tengo un internet horrible, pero somos de las alados. Entonces voy a intentar Ah, que no se caiga. Voy a intentarlo y voy a enviar la no, idea al chat pues, por si se termina la idea y yo no alcanzo a contarla bien. Espérenme un no, ya. segundito. Pero ve contándola si quieres, que te escuchamos bien. Listo. Entonces, el caso es acerca de un líder social, un joven que quiere lanzarse al Consejo Municipal, pero pues como varias personas aquí en la reunión, no hay plata, nos toca arriesgárnosla un poco más, no hay ni presupuesto ni maquinaria, pero como siempre, el, el talento humano, bueno, lo que sea que se diga, hay 8 personas y que nos ayudan bastante y también conocemos muy bien a la comunidad. Entonces tenemos que hacer como toda la ruta de impacto y todo esto. Lo primero que nos dicen es sobre, ay, yo siento que se fue la señal. No, ahí te escuchamos, Estamos. tranquilo. ¿No? Listo.
Ahí te escuchamos bien. Listo. Entonces, lo primero fue a qué barrios iríamos. Lo vimos desde las poblaciones, buscamos a las masas más grandes, entonces lo planteamos para jóvenes de 14 a 28, adultos de 28 a 55 años y también metimos a pues personas de la tercera edad. Eso fue lo de los barrios. No pusimos nombres, pues para no especificar ningún territorio ni nada de eso. Y bueno. La segunda pregunta que nos guía en lo de la ruta de impacto es con quién hablamos. Como es una persona que conoce bastante bien a la comunidad, estoy segura de que esta persona tenía ya contactos que seguramente lo apoyarían en su travesía. Entonces nos acercamos a colectivos, también a emprendimientos, dado que tenemos un enfoque en fortalecer lo que ya hay mediante oferta institucional y también a los programas que ya están en atención y apoyo, en este caso tanto a adultos como a jóvenes. También a juntas de acción comunales en caso de que pues se dé y como en todo, movilización en redes sociales. Y eso va a la tercera pregunta, que es qué tipo de actividades se pueden hacer para lograr conexiones reales y visibilidad, pues sin gastar dinero. Entonces, primero, pues diálogos con ciudadanos, las mesas con variedad de actores y pues de nuevo presentar las oportunidades que ya existen en programas de atención y apoyo a público adulto y también pensamos en prácticas artísticas. Esto en Ahora sí creo que se cayó. Sí, la perdimos. Estaba hablando con micrófono apagado. Eh, Ay, no, bueno, Ya se le volvió. ya, ahora sí te escuchamos. ¿Se escuchó todo? No. Falta una Sí, parte. te quedaste en la parte artística. Ah, sí. Ajá. Bueno, lo de la parte artística iba más dirigido a jóvenes y pues a unirse uno con colectivos, eso de tipo el parche. Entonces, creo que eso es lo que más mueve a los jóvenes y de nuevo, pues sin dinero. Listo. Ay, esto se le fue otra vez la onda. Sí, sí, pero ya volviste. Bueno, les voy a enviar la idea en el chat, pues por si se traba en algunas partes, pero bueno, perfecto. Listo. No, gracias, Sara. Entonces, a ver, bueno, eso que dices del talento humano siempre está. Eso es lo bueno, contar con gente, sean 8 personas, sean dos, sean cinco, eh, algo se puede hacer ahí. Y por ejemplo, a lo que decías de la pregunta de a qué barrios iría. Acá la pregunta, bueno, en general el caso va para adaptar. Entonces, ¿a qué barrios iría? Pues obviamente, para no ser específico, como va este o va este, pero dependiendo de lo que este líder juvenil quiera hacer, debe apostarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decías que le iba a apostar a temas de, no sé, cuidado de adultos mayores o algo por el estilo, entonces, ¿a qué barrios iría? Imaginémonos que ese consejo es el de Bogotá, ¿sí? Lo podemos adaptar. Entonces, ¿a qué barrios va uno si la propuesta es hacia adultos mayores? No quiero entrar en sesgos, pero se me ocurre de pronto eh, ir a Pablo VI. ¿Por qué no? Es una opción. Si voy a hablarle entonces a los deportistas, me voy por el lado de la Biblioteca Virgilio Barco, al Parque del Salitre, incluso por los lados del mismo Simón Bolívar. Entonces, ¿a qué barrios iría? No, entonces, Salitre, Nicolás de Fermán, ¿ven? Pensarlo con base a esa agenda que se propone. Y esto, pues, justamente para conectar con ese público, porque sí es necesario arrancar por ese, a dónde vamos a ir, para visibilizar todas esas actividades en territorio. Pero gracias, Sara, y a todo tu equipo. No sé quiénes más estaban ahí, pero gracias. Y ahora sí, el grupo uno, ¿quién se anima? ¿Algún, alguno de los chicos que estaban ahí, que se animen? Sin pena, muchachos, que no estaban en ese grupo. Yo tomé voto. ¿Grupo 2 o 1? No, en el grupo uno. En el grupo uno estaba. Uno.
Vamos, Alejo, Estaba Dairo, Ives, Juan Dairo, Sebastián, sí, Julián, Julián Vila, Salomé. Sara, Vamos algunos. Sebastián Castillo, a varios los Pasa, conozco, entonces hola. sin pena, muchachos. Ale, Darío, Pero es que pasa que nosotros, bueno, estábamos consensuando, digamos, cada una de las participaciones, pero no llegamos a una conclusión final. Pero bueno, el caso de nosotros era de una perdón, de una concejal de X municipio. Esa concejal, pues, debía, bueno, me acuerdo del caso, ella debía de, digamos, estaba presentando un proyecto para prohibir el uso de vapers en los colegios, ¿sí? Entonces, en base a eso debíamos construir, obviamente, un eslogan, que es la frase que íbamos a utilizar. Debíamos, digamos, construir una pregunta, obviamente, con su respuesta y no tocar líneas rojas. Entonces, bueno, yo les planteé algo al equipo y es que el eslogan que, bueno, yo les planteé al equipo era: aquí se cuida o se calla. Yo elegí cuidar. Obviamente manteniendo el contexto de que es política, ¿sí? Y en las políticas hay que tomar sí o sí decisiones en los diversos escenarios. Entonces, las decisiones que estaban acá frente a una problemática pública en los colegios de ese X municipio eran los vapers en las instituciones públicas, que si bien se reconoce la autonomía de las instituciones públicas para, digamos, imponer su reglamento interno, pues también se entiende que el uso del vapor en los colegios es una problemática pública de salud. Entonces, el eslogan se basa básicamente en eso, que aquí dice cuida o se calla, yo elegí cuidar. La pregunta incómoda que pues yo le planteé al equipo también es la siguiente. Pregunta: ¿usted no cree que está exagerando y coartando la libertad a los estudiantes? La respuesta es la siguiente. ¿Sabe que coartar la libertad, perdón, en pregunta, ¿sabe que coartar es que la tengo mal escrita acá. Perdón. ¿Sabe qué coarta de verdad la libertad? La adicción, la dependencia, el daño en silencio. Y estoy aquí para poner un alto porque amo, porque me duele y porque me importa. Entonces, básicamente esa también es la pregunta. Y obviamente el mensaje va también relacionado a que si ser valiente es molestar a unos por salvar a muchos, entonces que genere molestia, que moleste, ¿cierto? Porque esta concejal, bueno, yo voy a escribir lo que cité, era una mujer. Pues yo no me voy a quedar callada mientras los vapeadores se pasan por los colegios como si nada. No vine a prohibir por capricho, vine a proteger a quienes aún no saben, no se saben cuidar solos, porque me importa, porque me duele, porque los quiero vivos, sanos y realmente libres. Entendiendo también de que estamos en aire y acá, entendiendo también que la política es muy emotiva, la política es de emociones. Obviamente cuidando esas líneas rojas que no debemos pasar por el tema de restricción de derechos ni imposición de reglamentos a instituciones públicas que tienen su autonomía, sino desde aquel sentimiento de que prima obviamente la salud de los muchachos. También había otra frase dentro, en el grupo en el que estaba, que más o menos eh, era como hablar como de la originalidad, de que todos vapean porque tú también vas a vapear, o sea, más o menos iba indicado y no recuerdo porque como te comento no consensuamos mucho, pero básicamente esa es, a ver, no, estoy buscándola acá porque sí está, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, la frase la encontré. La frase dice: si eres tan único, ¿por qué vapear como todos? Entonces también iba dirigida pues al mismo discurso. En base a eso se generó la pregunta que pues te comento. Acá mismo la voy a reenviar al chat porque pues la pregunta le responde con otra pregunta, pero obviamente responde con la frase banderas que también pues está incluido dentro de aire. Entonces, eso, eso sería todo. gracias, Darío. Muy valioso este tema porque también es como crearnos ese discurso, saber cómo hablar, cómo abordar temas tan complejos, por ejemplo, en este caso el tema de los vapeadores. Eh, de las frases que mencionaste, tal vez parafraseando un poco, pero me quedo con el tema de incluso ser dependiente de, del vape, sí, del vapeador
es incluso coartar más sus libertades. Entonces es un mensaje poderoso, darle la vuelta a esa narrativa, y eso es darle la vuelta a esa narrativa que estaban teniendo algunos medios y aterrizarlo pues a la lucha que tenía esta joven concejal dentro de ese medio en su entrevista. Así que buenísimo, eso me gustó. Está chévere y bueno, también la dinámica de hacer un guión en grupo de una vocería demuestra lo complejo que es ponernos de acuerdo en política para unificar un mensaje, pero eso hace parte del ejercicio totalmente natural. Y bueno, creo que al final, pues, había claro. Entonces, gracias Darío por tu vocería, para tu grupo y por todos los que participaron en el espacio. Entonces, ya para finalizar, ya voy a compartir últimas diapositivas, ya para despedir esta charla que, bueno, espero haya sido muy provechosa para todos ustedes. Yo me la he gozado un montón, espero que ustedes también. Y que bueno, que podamos seguir conectando aquí alrededor de todos estos temas. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Y Sí, súper bueno. Ya socializamos. Un mensaje final. Uy, ¿qué pasó aquí con la diapositiva? ¿Se corrió? ¿Soy yo? Ah, bueno, como que se corrió, pero bueno, cero grave. Recuerden un tema, y es que estar en la política no puede ser solo un acto de vanidad. Yo siempre insisto en esto un montón, lo insistí en la charla del año pasado, tal vez Nata lo recuerda, y es que siempre debemos tener un liderazgo con propósito. O sea, si ustedes se meten a política, muchachos, que no sea por ustedes. Si yo estoy haciendo esto, esto no es por mí. Sí, o sea, la política es demasiado desagradecida como para hacerlo por vanidad. Entonces, eh, háganlo con un propósito, tengan un propósito de liderazgo, eh, sea desde donde sea que lo quieran hacer, desde su colegio, desde su barrio, desde su ciudad, por el país, la proyección política que tengan, sea ciudadana, sea electoral, háganlo siempre con un propósito, tengan en cuenta eso para que cuando lleguen esas decepciones en política, su propósito siga ahí y no dependa de algún caudillo, de algún partido, de alguna institución, y pues sigan siempre fuertes en esa lucha. Y además, no subestimen nunca su incidencia en política. Ah, es que yo no llevo desde los 14 años haciendo política, entonces no, no importa. O sea, digamos hacerlo así, nunca es tarde para empezar, y ya sabemos que todo lo que hacemos es político. Entonces, tengamos eso en cuenta, que todo es político, pero no todo es política. Insisto, ha sido como mi mensaje a lo largo de la presentación, repetir, repetir y repetir, para que nos metamos en la cabeza una de esas tantas cosas, que un político no existe, que todo lo que hacemos es político, perdón, pero que no todo es política. Entonces, para que podamos tener esa incidencia y que seamos políticamente conscientes. No se trata de ser políticamente correctos ni nada de eso, ser simplemente políticamente conscientes de dónde estamos, qué queremos, y que sí podemos tener una visión conjunta de país. Y me voy con este mensaje ya de que en medio de un país tan polarizado que estamos, bueno, en general, el mundo está muy polarizado hoy en día, eh, les aseguro que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y aunque pensemos diferentes, muchachos, estoy seguro que siempre pensemos en que esas diferencias son mucho más pequeñas que los puntos en común que podemos tener. Así que nada, un gusto. Gracias. Ahí quedamos en contacto para todo lo que necesiten. Espero, pues, para los chicos que están en Bogotá y están asistiendo a Politic, que nos podamos ver tal vez la próxima semana, y poder seguir participando, charlando, y pues aprovechando estos espacios para de alguna manera construir el país entre todos nosotros. Entonces, un abrazo para todos y espero que nos podamos ver pronto. Gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí. Mandémosle reacciones, corazoncitos, aplausos. Muchas gracias por estar acá. Si le quieren dejar un mensajito en el chat, buenísimo, porque en el corazón de estos encuentros de Politic Jóvenes en Conexión está eso, la conexión, la escucha activa, como nos comentaba Juan Carlos, en uno de esos pasos de esa guía de vocería tan valiosa que nos compartió. Gracias de nuevo, Juan Carlos. Esperamos verte en alguna de las sesiones presenciales. Y también decirles a quienes están acá, si no están asistiendo a las sesiones presenciales, igual recibirán las siguientes notificaciones para las virtuales, que miren que son súper valiosas, con información
muy importante para todos sus procesos de liderazgo. Y para los que están presencial, vamos a conectar la siguiente sesión del sábado 12 con un tema de escucha activa, que nos hablaba Juan Carlos ahorita en la guía de vocería. ¿Cómo se hace eso? Generalmente escuchamos mucho escucha activa, escucha empática, eso nos va a ayudar, pero ¿cómo se hace? Entonces vamos a ver cómo se hace y vamos a ir al gimnasio del liderazgo a practicar eso. Entonces, bueno, Juan Carlos, ahí te están dejando muchas gracias, corazoncitos y felicitaciones. Y a todos nos vemos virtualmente en 15 días y quienes están presencial nos vemos el sábado 12. Muchos abrazos, que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por participar. Descansen. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao, gracias. Nata, una Chao, chao. pregunta. ¿Tú envías la grabación?